Hola, sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por conectarse a este nuevo video programa en donde vamos a estar hablando en relación a qué significa atar y desatar, palabras que Jesús utilizó en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Por casualidad, Jesús está haciendo referencia a atar y a desatar demonios como comúnmente en el cristianismo se lo cree. Por sorprendente que parezca, Jesús está utilizando términos que eran comúnmente conocidos en los tiempos bíblicos y que usualmente eran usados por los rabinos. Cuando los rabinos ataban algo, ellos estaban prohibiéndolo, y cuando desataban algo, lo estaban permitiendo. A pesar de que los términos eran usados en los tiempos de Cristo, muchos cristianos hoy en día están confundidos acerca de lo que estos términos significan. Para entender estos versículos examinaremos un poquito el significado bíblico de las palabras mismas y también de la traducción de los versículos como un todo, porque han sido traducidos erróneamente en la mayoría de las traducciones. Si vamos a los pasajes dichos donde se utilizan estos términos, primero leemos Mateo 16, 18 al 19, que dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El otro pasaje que habla también de este término es Mateo 18, 18, que dice: Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ya como comentamos, ¿no? Cuando estos eran términos utilizados en el lenguaje rabínico, ¿sí? Por ejemplo, los rabinos de la escuela de Gilel, que era una escuela de pensamientos prominente en aquella época, desataban muchas cosas, o sea que permitían muchas cosas que la escuela de Shammai, que era la otra escuela grande de pensamiento de aquel primer siglo, ataba, ¿sí? Y muchos comentaristas concuerdan en esto. Por ejemplo, el erudito del idioma griego Robertson escribió también acerca de esto, y que se está refiriendo sin lugar a duda a un lenguaje rabínico. También concuerdan otro más por comentar, Adam Clark, también otro comentarista que concuerda con Robertson. Y hay innumerables, si uno se pone a analizar, hay innumerables lugares dispersados a través de la Mishnah, que sería el compendio de todas las leyes y tradiciones orales del judaísmo. Hasta el día de hoy uno lo puede buscar en internet, puede googlearlo y ver esto. La aplicación y la utilización de estos términos está plagado a través de toda la Mishnah, de todo el Talmud, de allí para allá, y donde se ve reflejado el uso de estos términos, ¿sí? Ya es lo que hemos comentado. Entonces, cuando uno ataba, significaba o era entendido por los judíos de aquellos tiempos que era una declaración de que algo era ilegal o prohibido hacerlo cuando uno ataba. Y cuando desataba, que era lo contrario, ¿no? Que uno podía o estaba legalizado que uno pudiera hacerlo. Es decir, cuando Jesús utiliza estos términos con los discípulos y demás, era un lenguaje que ellos que lo conocían. Era un lenguaje que conocían, es como que hoy en día hablemos con términos que se utilizan comúnmente en la teología cristiana, ¿no? Hablamos de homilética, hablamos de teología, hablamos de teología sistemática, y así comúnmente son términos que podríamos decir que ellos conocían y que hoy son términos también términos teológicos de la religión judía en aquellos tiempos, ¿sí? El diccionario del Nuevo Testamento, el diccionario exegético del Nuevo Testamento también habla de esto, que estos términos atar y desatar eran términos técnicos del judaísmo y que eran en relación con las enseñanzas. Era una frase usada una exposición autoritativa de la ley por un rabino autorizado y ordenado, que tenía autoridad para prohibir y permitir. Y así tenemos muchas cosas más. Tenemos el erudito hebreo John Litvok, que también escribió 5 páginas acerca de atar y desatar en su comentario del Nuevo Testamento sobre Mateo, ¿sí? Él habló también de eso. Él habla diciendo que atar y desatar era una frase muy frecuente en las escuelas judías. Se usaba con respecto a cosas y no a personas. Se usaba en relación con cosas, no con personas, ¿sí? Hay un montón, como comentábamos, si uno analiza
toda la Mishnah, el Talmud, va a encontrar reiteradas veces el uso de estos términos por discusiones rabínicas y demás, ¿sí? Y así concuerdan muchos más. Tenemos otras fuentes más que hablan de lo mismo, como el Diccionario Bíblico del Mundo Hispano y más. Por lo tanto, con esto que hemos visto expuesto hasta aquí, vemos que atar es lo mismo que prohibir. Hay que tener en mente esto. O declarar una prohibición, ¿sí? Pensar que Cristo, cuando usa esta frase, atar y desatar, se refiere a los demonios, es totalmente erróneo, porque nunca se refiere a eso. Se refiere a algo que está permitido y a algo que no está permitido, ¿sí? Entonces, nunca los rabinos iban a atar o desatar personas. No, eso no existe. No existe. No existe. Todo esto a raíz de que, bueno, los líderes religiosos tenían una gran autoridad para poder decidir qué cosas y qué no cosas eran permitidas para la congregación, para el uso diario de la vida, ¿sí? Entonces, si seguimos en relación a esto, cabe resaltar que la traducción no es la más acertada. No es la más acertada, ¿sí? Casi todas las versiones en la Biblia traducen de Mateo 16, 19 y 18 de manera similar. La NBI también lo traduce así, la Nueva Versión Internacional. Pero si uno lo pone a analizar, si lee Mateo 18, 18, la Nueva Versión Internacional, dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Según como uno lo pone a ver, si uno es minucioso, según la traducción, nosotros como discípulos hacemos la decisión de atar o desatar algo. O sea, podemos decir esto está permitido, esto no está permitido, porque no, bueno, la Biblia habla de esto, y bueno, es como que se nos da a nosotros esa autoridad, ¿no? Porque dice que nosotros como discípulos hacemos la decisión de atar o desatar. Porque dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten quedará atado en el cielo, ¿sí? Esta traducción ha producido una doctrina errónea en la iglesia, ¿sí? Una doctrina errónea. Por ejemplo, el comentarista Albert Barnes, hablando de este versículo, él dice que el significado de este versículo es: lo que sea que hagas para disciplinar a la iglesia será aprobado por Dios. Esa no es una correcta interpretación del versículo, y no es la manera en que funciona el ministerio, ¿sí? No es la manera correcta. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Sabemos que como discípulos de Jesús tenemos que seguir las instrucciones de Dios, ¿no? Como lo describe en su ley, como lo describe en su palabra. Y una correcta traducción de Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18 podría ser, por ejemplo, la revisión de Reina Valera 1989. Hace un buen trabajo de traducción dentro de todo, ¿sí? Dice así, la Reina Valera actualizada también se la conoce: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Notamos la diferencia? Dice que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. O sea, primero tiene que estar aprobado por el cielo y después nosotros lo podemos aplicar aquí en la tierra. Eso es lo que dice esta traducción, que lo advierte de una manera mejor a lo que el pasaje y el texto bíblico quería decir. El texto griego, en la frase, que la mayoría de las versiones traducen como quedará o será atado en el cielo, no está en una oración en tiempo futuro simple, como lo indicaría el será o quedará, ¿no? Sino que el verbo atar está en voz pasiva en el texto griego. Es decir, que está hablando el pasaje cuando habla de atar, que habrá sido atado, o sea que primero ya habrá sido atado para que nosotros lo hagamos aquí en la tierra. O debe haber sido atado, o sea, que el texto tendría que decir: por tanto, todo lo que atéis en la tierra habrá sido primero atado en el cielo. Eso sería. Por ejemplo, una excelente traducción de Mateo 18, 18 fue hecha por Charles Williams, que dice así: solemnemente les digo, lo que prohíban, es decir, acá ya vierte de la manera, ¿no? Lo que implica el significado en el lenguaje rabínico lo vierte de esa manera, dice: lo que sea prohibido
es decir, lo que sea atado en la tierra, debe haber sido prohibido en el cielo. Nuevamente, la traducción dice atado, pero dice solemnemente, le digo, lo que sea atado en la tierra debe ya haber sido atado en el cielo, o sea, prohibido. Y lo que sea que permitan en la tierra debe haber sido permitido en el cielo. Y de una manera similar también lo vierte la versión israelita nazarena, que dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no? Un poquito de esto. Entonces, una de las lecciones más importantes que podemos aprender es que Dios nos guía en las decisiones que hacemos. Si oramos y buscamos su instrucción, Dios siempre estará allí. Santiago dice, en Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente y sin menospreciar a nadie. Ahora tenemos suficiente información para entender claramente lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Jesús buscó a Dios para saber qué hacer en situaciones no cubiertas por la ley, ¿sí? Él sabía, todo su fundamento estaba basado en la ley, ¿sí? Y en base a eso, Él enseñaba. En contraste, los discípulos de Jesús tenían que buscarlo a Él para tener dirección. Pero ¿qué harían cuando Él se fuera? ¿Sí? Él sabía que sus discípulos necesitaban instrucción sobre cómo organizar reuniones que se dispersarían por todo el globo. Por lo tanto, les enseñó que se aseguren tener la guía de Dios en cuanto a lo que prohibían o permitían en el uso religioso y demás. La instrucción de Jesús a sus discípulos encaja perfectamente en la cultura de sus días y sigue encajando perfectamente en estos días. Siempre tenemos que buscar la guía de Dios antes de hacer reglas que prohíban o permitan acciones a las personas. Hay una tendencia hoy en día en el cristianismo evangélico y carismático de intentar atar y desatar demonios, que esto es totalmente ajeno a lo que el pasaje bíblico nos quiere instruir. Esto sucede generalmente en el contexto de sesiones de sanidad y liberación. Pero en el Nuevo Testamento claramente enseña que un ministro del Evangelio tiene poder, ¿no? Tiene la autoridad, tiene que predicar el Evangelio, ¿no? Sin embargo, nunca vemos que los apóstoles, tanto Pedro ni demás, o Jesús mismo, ¿no?, haya atado o desatado un demonio, como comúnmente se utiliza estos términos. Recuerden que en la cultura judía de aquel entonces, atar y desatar es con respecto a cosas y no a personas o demonios, como se lo aplica. Además, el contexto de los versículos que usan atar y desatar no tiene nada que ver con los demonios si uno se pone a analizar. El vocabulario entonces de atar y desatar ya era común antes de que Jesús iniciara su ministerio, ya era común, uno lo puede ver en la Mishnah y todo eso planteado. Y Jesús fue el primer hombre en la historia en ejercitar regularmente la autoridad sobre los demonios y demás, pero sin utilizar el lenguaje de atar y desatar, ¿sí? Nunca se utilizó para referirse a eso. Entonces, con esto visto queda por tanto esclarecido esto, y una invitación queda pues a seguir investigando este tema, a seguir profundizando en el estudio de la palabra que es necesario, y por supuesto teniendo en mente el contexto religioso y cultural en que aquellas palabras fueron dichas, porque comúnmente se pierde el significado de esto porque se ignora con qué Jesús tuvo que hacer frente, se obvia o se deja a un lado el contexto socio-cultural y religioso de aquel entonces, que en próximos videos hablaremos con relación a esto. Por tanto, con lo que hemos visto, espero que les sea de mucha bendición y que Dios los bendiga.